Hola, soy Jenny Milena Valencia Hernández y hoy vengo a compartir con ustedes un análisis profundo de un libro que me impactó mucho, Crear o Morir, del periodista Andrés Oppenheimer. ¿Por qué? Porque responde a una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho. ¿Cómo es posible que en América Latina, con tanto talento y creatividad, no surjan figuras como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o Elon Musk? Oppenheimer viajó por el mundo, visitó Silicon Valley y entrevistó a los innovadores más importantes de nuestra época y llegó a una conclusión que es casi una advertencia. En la economía del conocimiento de hoy, la innovación ya no es un lujo, es una cuestión de supervivencia. Y a lo largo de este video vamos a mirar por qué nos cuesta tanto innovar. Y lo más importante, ¿cuáles son las claves para cambiar esto? Para entender la solución, primero hay que dimensionar el problema. Y los números que Oppenheimer revela son, bastante elocuentes. Miren este dato. Corea del Sur, un país que hace 50 años era más pobre que muchas naciones latinoamericanas, hoy registra más de 12.400 patentes internacionales al año. Todos los países de América Latina y el Caribe juntos apenas llegan a 1.200 patentes al año. Es decir, un solo país asiático produce 10 veces más patentes que toda nuestra región. Pero ¿por qué esta enorme diferencia? Oppenheimer no cree que sea por falta de talento. Él identifica 3 obstáculos culturales y estructurales enormes. 1. Una cultura que castiga el fracaso. En nuestra sociedad, si un emprendedor lanza un negocio y quiebra, difícilmente consigue financiamiento otra vez. Está quemado. En cambio, en Silicon Valley, tu currículum no está completo si no incluye unos cuantos fracasos. Allí fracasar es una experiencia de aprendizaje, una especie de rango honor. 2. Sistemas educativos obsoletos. Nuestras escuelas y universidades en gran medida siguen premiando la memorización y la obediencia, en lugar de fomentar la curiosidad, la creatividad y el pensamiento crítico. Los resultados de las pruebas PISA nos ubican consistentemente en los últimos lugares a nivel mundial en matemáticas y ciencias. Y 3. Una excesiva burocracia y una mentalidad de competencia cerrada. Mientras que en Estados Unidos se necesitan promedio solo 6 trámites para abrir una empresa, en Argentina se necesitan 14, en Brasil 13, en Venezuela 17. Además, tenemos una cultura donde se ve al otro como un competidor al que hay que derrotar, en lugar de un potencial colaborador. Ahora, la parte esperanzadora. Oppenheimer no se queda en la crítica, propone un camino a seguir, sintetizado en 5 claves fundamentales, ilustrados en casos de la vida real. Clave 1. Tolerar el fracaso. El ejemplo perfecto es el mismo Steve Jobs. A los 30 años, después de una lucha de poder, fue despedido de la misma empresa que él mismo había fundado, Apple. En muchos de nuestros países, su carrera habría terminado ahí. Pero en Silicon Valley, eso fue el comienzo de esa etapa más creativa. Fundó otras empresas, aprendió de sus errores y eventualmente regresó a Apple para salvarla de la bancarrota y convertirla en la empresa más valiosa del mundo. La lección es clara. Sin una cultura legal y social que perdone los errores y permita segundas oportunidades, la innovación se ahoga por el miedo a fallar. Clave 2. Fomentar la pasión por crear desde la infancia. Aquí la historia es la de Salman Khan. Él era un analista de fondos de inversión en Harvard. Empezó haciendo videos sencillos de matemáticas en YouTube para ayudar a su prima que está al otro lado del país. Esos videos se volvieron virales. Se dio cuenta que millones de estudiantes en el mundo aprendían mejor con sus lecciones cortas y claras que en el aula. Así nació la Khan Academy. Es una plataforma educativa gratuita que hoy usa un alumno de cada 2 en Estados Unidos y está disponible en docenas de idiomas. Su lección: la educación del futuro debe ser personalizada, debe despertar la curiosidad y permitir que cada niño aprenda a su propio ritmo. Clave 3. Innovar de abajo hacia arriba. Este caso me parece fascinante. Es la historia de Jordi Muñoz, un joven mexicano de Tijuana. A los 20 años llegó a los Estados Unidos, sin papeles, sin empleo, sin un título universitario y con un bebé recién nacido. Mientras cuidaba a su hijo en casa, empezó a participar en foros de internet para aficionados a la robótica. En un blog conoció a Chris Anderson, el entonces director de la revista Wired.
Juntos colaboraron a distancia y compartiendo sus avances en línea, fundaron 3D Robotics, una empresa de drones que en pocos años llegó a tener más de 200 empleados y ventas por millones de dólares. La lesión. Las grandes ideas ya no nacen necesariamente en los laboratorios de las grandes empresas o en los ministerios de gobierno. Hoy pueden nacer en un garaje o en una comunidad en línea, gracias a la democratización de la tecnología. Clave 4. Colaborar, no competir. El ejemplo aquí es latinoamericano y es brillante. Gastón Acurio, el chef peruano, pudo haber guardado sus recetas más novedosas como un secreto comercial. En cambio, hizo lo contrario. Las regaló, las publicó, enseñó a otros chefs y los invitó a sus programas de televisión. El resultado, no creó solo un restaurante exitoso. Creó un movimiento gastronómico que convirtió la comida peruana en una marca global. Hoy, la gastronomía representa casi el 10% del Producto Interno Bruto de Perú y emplea a cientos de miles de personas. La lesión es poderosa. En la era del conocimiento, a menudo es más inteligente hacer crecer el pastel para que todos coman que pelear ferozmente por una migaja. Clave 5. Tener una mentalidad global. Piensen en Elon Musk. Él no fundó Tesla pensando solo en vender coches eléctricos en Sudáfrica. No fundó SpaceX pensando solo en lanzar satélites para su país. Desde el primer día, sus proyectos tienen una visión planetaria. Cambiar la matriz energética mundial o hacer de la humanidad una especie interplanetaria. Los innovadores exitosos no piensan en su ciudad o en su país como mercado límite, piensan en el mundo entero. Entonces, ¿cuál es el mensaje final que nos deja crear o morir? Es este: la prosperidad en el siglo XXI ya no se mide principalmente por los recursos naturales que tengamos bajo el suelo. La nueva riqueza sale de la mente. Depende de nuestra capacidad para crear productos, servicios, software y contenido de alto valor agregado. Para nosotros en América Latina, el camino no es misterioso, aunque sí es desafiante. Requiere una revolución educativa que priorice la creatividad sobre la memorización. Reformas legales que primen el riesgo, faciliten crear empresas y toleren el fracaso. Y quizás lo más difícil, un cambio de mentalidad. Pasar de una cultura de competencia cerrada a una de colaboración abierta. El título del libro no es una exageración, es una advertencia urgente. En el mundo hiperconectado y en los cambios acelerados que vivimos, la disyuntiva es real. O creamos o nos condenamos a la irrelevancia económica. ¿Y a ustedes qué les parecieron estas ideas? ¿Creen que en su país, en su universidad o en su trabajo se fomente esa cultura de innovación o por el contrario se castiga? ¿Cuál de las 5 claves crees que es la más importante o la más difícil de implementar? Comenta abajo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Bye bye.